Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en la noche, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a cantar de su amor. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Oh, te alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Que todo lo que nosotros somos alabe por siempre a nuestro santo y amado Dios. Ahora mismo vamos a venir ante la presencia de Dios para alabarle en oración, para decirle lo maravilloso que Él es y para poner también en sus manos cualquier necesidad que pueda haber en tu propia vida. Ora junto a mí en estos momentos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos especiales en los que podemos dedicar nuestro tiempo y entrega, Señor, a ti, a buscarte, al conocimiento de tu persona, de tu ser, a la meditación de las Sagradas Escrituras, a la oración, Señor.
Gracias porque, Señor amado, tú estás con nosotros y porque confiadamente podemos venir ante tu presencia cada vez que lo necesitemos, ya sea para alabarte, para adorarte, Señor, para expresarte todo nuestro amor, incluso para cantarte, y aún también lo podemos hacer para poner en tus manos nuestras vidas y todas aquellas situaciones, Señor glorioso, donde necesitamos experimentar tu gracia y tu misericordia. Te rogamos, Señor amado, que pueda ser propicio con nuestras necesidades, que podamos ver, Señor, como siempre lo haces, tu mano poderosa, tu mano de amor y de poder sobre todas nuestras necesidades. Bendecimos y ponemos en tus manos a todos los enfermos, rogándote por ellos, intercediendo por ellos, esperando, Señor amado, que tu voluntad se siga llevando a cabo en ellos. Nuestra intercesión es en favor para que tú les sanes, que tú les levantes, para que tú les restaures y que les permitas continuar siendo de bendición y gozando, Señor, de las bendiciones también que tú tienes para todos ellos. Ponemos en tus manos además este tiempo de meditación en tu palabra para que tú nos hables a través de la Biblia y que ella sea, Señor, siempre la guía suprema en todas nuestras decisiones y en nuestra propia formación espiritual. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Ponemos en tus manos pues todo nuestro ser, todo este tiempo, y lo hacemos orando, Señor amado, en el nombre precioso y salvador de nuestro Redentor Jesucristo. Amén y amén. Toma en cuenta siempre nuestra recomendación, que consiste en tomar notas o apuntes de las observaciones y aplicaciones en cada ocasión en la que tú te acercas a las Sagradas Escrituras con la finalidad de estudiarla y de meditar en ellas. Ese hábito te ayudará a profundizar un poco más en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El tema para hoy se titula ¿Por qué hago lo malo aunque no quiero? Es decir, aun cuando realmente yo quiero hacer lo bueno y no sé por qué hago lo malo. Si realmente deseo hacer lo bueno, está en mi corazón hacer lo bueno, incluso tengo la intención de hacer lo bueno, pero termino cayendo en lo que es malo. Esa es una realidad espiritual que muchos cristianos vivimos por el solo hecho, incluso de ser cristianos. Pero vamos a ver lo que las Escrituras nos tienen que decir en Romanos 7, del 13 en adelante. Dice así: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, tenemos aquí unos versículos muy interesantes que hablan acerca de una realidad espiritual en la vida de los cristianos y en buena medida también en la vida de las personas en general. Porque estos versículos, tal cual los hemos leído, hablan acerca de diferentes aspectos que componen la naturaleza en general de todo ser humano. Y en el caso del cristiano se añaden algunos elementos también allí que son muy importantes y que consideraremos a continuación. Entonces la pregunta, ¿por qué hago lo malo aunque no quiero? Bueno, vamos a ver en primer lugar que esto sucede porque somos carnales por naturaleza. Somos seres
carnales por naturaleza. ¿Y a qué se refiere esta parte de carnales por naturaleza? Bueno, veamos algunos versículos para poder ahondar en esto. Como leímos en el versículo 13, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y la respuesta contundente es obvia y dice: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, a través de la ley descubrimos lo malo y lo pecaminoso del mismo pecado. Es decir, el pecado es malo y lo reconocimos como tal a partir del efecto del mandamiento en nuestras vidas. Y ahora viene un aspecto revelador también en cuanto a esto. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Y dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice que yo soy carnal, esa palabra carnal está refiriéndose a una parte o a una tendencia en la naturaleza de todo hombre y de toda mujer, que es una tendencia o una inclinación natural hacia lo que son las cosas malas. Pero está refiriéndose a básicamente como diferentes aspectos o realidades o aspectos de la realidad que suceden en nuestro ser. Es decir, la ley es espiritual, el mandamiento de Dios es espiritual, el mandamiento de Dios nos revela a Dios, el mandamiento de Dios nos muestra la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios procura conectarnos o mantenernos en comunión con Dios. Sin embargo, nosotros somos carnales. Con eso está diciendo que hay un factor muy real en nuestras vidas que debemos identificarlo, que debemos reconocerlo y del que debemos estar conscientes siempre. Por ejemplo, mira esta imagen. En un sentido, todos tenemos esa parte oscura que está dentro en esta figura que se refiere a esa palabra que se está utilizando como carne. Así entonces, todos nosotros somos carnales porque precisamente en nuestro interior sucede eso que no sabemos qué es, pero sabemos que es una inclinación. Es como un magnetismo hacia lo que es malo. Nos es fácil realmente caer o practicar o acceder o sucumbir ante lo que es malo, y eso es porque precisamente nuestro ser está compuesto también por carnalidad. Aun cuando la carnalidad puede referirse a lo que es la parte física, en el sentido espiritual se refiere a la naturaleza pecaminosa, como también le conocemos en lo que es el lenguaje cristiano, naturaleza pecaminosa o la inclinación hacia lo malo o la inclinación hacia el pecado, esa experiencia que todo ser humano tiene de fácilmente verse atraído por lo que no es bueno, por lo que el mandamiento de Dios dice que no es bueno. Entonces, en la naturaleza básicamente nos lleva simplemente por fuerza propia, nos lleva hacia lo que es lo malo. Esa es una de las razones por las que aun cuando no quiero hacer lo malo, termino haciéndolo. O esa es la razón por la que aun cuando quiero hacer lo bueno, me cuesta tanto y es más fácil participar de lo malo que participar de lo bueno. Es porque esa naturaleza llamada la vida carnal o llamada naturaleza pecaminosa o la carne que está también en nosotros, nos incita, nos motiva, nos está constantemente atrayendo hacia lo que es contrario al mandamiento de nuestro Dios. Así entonces podemos entender los siguientes versículos. Por ejemplo, leímos que porque lo que hago no lo entiendo. Y aquí viene y dice el escritor sagrado: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Es decir, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Me gusta hacer lo bueno, pero me cuesta. Sé lo que debo hacer, sé que es lo correcto, pero no sé por qué hago lo que no es correcto. No quiero seguir en lo malo, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Es una realidad espiritual en la vida de las personas. Y por supuesto que esta lucha se incrementa en la medida en la que el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, como autoridad espiritual, como revelación de Dios, se hace parte de nuestras vidas y nos ayuda o nos lleva a lo que es precisamente
esa entrega hacia lo que es Dios y la naturaleza por su cuenta, poniéndose en esa lucha. El siguiente versículo nos lo dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, entonces sí, la ley de Dios, el mandamiento de Dios es eficaz, porque viene a revelar que no hago lo que es bueno. Es decir, recordemos que uno de los propósitos que la ley de Dios tiene en nuestras vidas es ayudarnos a revelar el contenido de nuestros corazones. Nos muestra qué es lo que hay dentro de nosotros, nos muestra qué tan bueno podemos ser, qué tan buenos somos o qué tan malos somos o cuánta maldad hay en nuestras vidas. Pero vamos a seguir ahondando precisamente en esta pregunta. Vamos a ver entonces en segundo lugar que esto también es porque cedemos ante nuestros malos deseos. ¿Por qué hago lo malo aunque no quiero? ¿Por qué, aunque quiero hacer lo bueno, me es fácil o más fácil hacer lo que es malo? Bueno, hemos visto, es porque somos carnales, pero al fin de cuentas también es porque nosotros mismos cedemos ante nuestros malos deseos. Es decir, en nuestros corazones existe, por supuesto, la inclinación natural hacia lo que es malo. Hay un magnetismo fuerte de lo que no es agradable a Dios y que cuando se presenta ante nuestras vidas nos resulta fácil inclinarnos en la dirección de lo que no agrada a Dios, aunque después nos lamentemos, nos arrepintamos, pero algo sucedió en un momento que nos inclinamos hacia allá. Pero eso sucede porque nosotros mismos también cedemos. Es decir, no es que esa naturaleza pecaminosa o esa carnalidad es absoluta dueña de nuestras vidas. Nosotros tenemos la capacidad también de resistirla. De hecho, esa es una de las razones por las cuales también vino Cristo. Como lo hemos visto en los devocionales anteriores, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús y nosotros ya no estamos obligados a obedecerle al pecado. Sin embargo, nosotros no nos ejercitamos en la disciplina de rechazar las tentaciones. Nos cuesta o no nos disciplinamos en el ejercicio de decirle no a la tentación, de la abstinencia. ¿Por qué nos cuesta abstenernos? Porque nunca nos hemos atrevido a hacerlo, es decir, no hemos tomado realmente las riendas en esa lucha interna que nosotros podemos llegar a tener. Veamos lo que dicen estos versículos que están allí citados. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí es muy importante hacer una observación. Este versículo no está afirmando que no es culpa nuestra cuando pecamos. Lo que este versículo está diciendo es que la realidad de la naturaleza pecaminosa que está en mí me incita y al fin de cuentas me lleva a pecar, pero al fin de cuentas sigue estando en mí. Es decir, si yo peco es porque yo me dejo llevar por el impulso o por el deseo o por la pasión o por el estímulo o por la tentación que el pecado tiene o trae delante de mí. Pero no es que yo no tengo ninguna culpa porque cuando peco porque es culpa del pecado que ya está en mí. No, si está dentro de mí, yo puedo ejercer, porque Cristo me ha dado esa potestad, ejercer la posibilidad de rechazar todo lo malo y no caer o incurrir en lo que no le agrada a Dios o en lo que es contrario al mandamiento de Dios. Yo debo elegir siempre lo bueno. El siguiente versículo, por su cuenta, nos dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Claro, porque la carne tiende al mal, ahí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Observa esto, ¿cómo puede ser? Menciona en dos ocasiones, dice: mi carne no muere el bien, pero dice, pero habla de que el querer el bien está en mí. Es decir, en mí está lo que es la carne, en mí está también lo que es el deseo o el querer hacer el bien. En un mismo ser, en una misma persona, están esas dos inclinaciones. El deseo de hacer lo bueno, pero la naturaleza pecaminosa, que también es parte de nosotros. No es que no somos dos seres existiendo o conviviendo en una misma persona. Es un solo ser, una sola persona que tiene básicamente, constantemente, esta disyuntiva entre lo bueno y lo malo, entre el deseo de hacer lo bueno y la inclinación natural hacia lo que es lo malo. Las dos realidades están en un mismo ser. El siguiente versículo
nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esa es la verdadera lucha aquí. Esta es la esencia. Este versículo es la esencia del tema que nos ocupa en este devocional. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero al fin de cuentas, observa, está hablando de la misma persona. Porque no ¿hago quién? Yo. Nosotros no hacemos el bien que queremos, sino nosotros hacemos el mal que no queremos, nosotros mismos. No es que existe otra persona decidiendo, no es que existe como esas caricaturas lo han ilustrado a manera de entretención o de broma, que tenemos en un lado por acá, digamos, la figura de un diablito diciéndonos las cosas malas, y por aquí aparece un angelito diciéndome ahora lo bueno. Más bien es un asunto de conciencia. Allí donde hay un diálogo interno en nuestras propias vidas, cuando interactuamos observando, escuchando lo que es malo, cuando estamos cerca de lo malo, ese diálogo interior que sucede, y esa atracción que se despierta en el corazón hacia lo malo, y al mismo tiempo también, pero queremos que lo bueno suceda. Es una lucha interna, es una lucha espiritual. El siguiente gráfico nos lo muestra también y lo explica claramente. En un mismo ser tenemos que, por un lado, se inclina hacia lo que es el pecado, el mismo ser, pero también el mismo ser reconoce y sabe que tiene la necesidad de Dios. Y básicamente, un cristiano vivirá de esa manera, vivirá con la naturaleza pecaminosa o la carne que le incita, que le atrae, que le mueve, que le intenta movilizar, que le intenta liderar hacia lo que es malo. Y por otro lado, también está en nosotros ese deseo de el bien y de hacer lo bueno, y de buscar a Dios, y de agradarle, y de llenar nuestros corazones con la presencia amorosa y santa de nuestro Dios. Y esas son dos realidades en un mismo ser, dos inclinaciones, dos propensiones a las que estamos expuestos, y esa es la esencia de la vida, y esa es parte de la realidad, pero sucede en todos los cristianos, y por esa razón es que la Biblia lo está abordando y lo explica claramente de esta forma. Entonces encontramos que el versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero recuerda, estos versículos no están exonerándonos de la responsabilidad cada vez que hacemos lo malo, sino dice: yo deseo, es decir, yo en esencia deseo lo bueno, quiero hacer lo bueno, quiero agradar a Dios, pero el pecado que está en mí me tiene o me lleva a la esclavitud, me lleva al hábito de pecar, me lleva a hacer lo malo, y entonces ya no soy yo en el sentido de que aunque lo deseo lo bueno, el pecado que está en mí es tan difícil y se aferra tanto a mí, a mi corazón, no me quiere soltar, que me lleva básicamente a su práctica. Y el versículo siguiente nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que eso es lo que todos nosotros encontramos. Cuando queremos hacer el bien, cuando queremos agradar a Dios, es que el mal sigue allí presente. Pero mira, eso es bien importante. El mal puede estar siempre presente en ti, es decir, la inclinación hacia lo malo, pero ya vimos en los devocionales anteriores, puedes volver a verlo, incluso en el capítulo 6 está totalmente explicado eso, de la carta a los romanos, donde nosotros realmente ya no estamos obligados a obedecerle al pecado. Entonces, aunque el pecado viene y quiere obligarnos a hacer lo malo, no estamos obligados a obedecerle. Más bien, ponle atención a este otro punto del devocional, que es el último, y dice: porque no hemos aprendido a deleitarnos en la libertad que Cristo nos da. Bueno, entonces, ¿por qué hago lo que no quiero? Es decir, lo bueno que quiero hacer no es eso lo que hago, sino lo malo. ¿Y por qué sigo haciendo entonces lo malo aun cuando yo quiero hacer lo bueno? ¿Por qué sucede esa lucha? Bueno, hemos visto realmente que es porque somos personas en esencia o por naturaleza, somos personas que hemos básicamente caído en el pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa que nos está asediando a nosotros, que está allí presente
en nuestras vidas y que constantemente nos está impulsando a lo malo, pero también hemos visto que es porque nosotros cedemos a los deseos, y en esencia, por otra parte, también es porque nosotros no nos deleitamos y no vivimos esa libertad que Cristo nos ha dado. Es decir, Cristo ya nos hizo libres, Él ya nos dio la libertad. Vamos a ver cómo está este punto. Por ejemplo, en el versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, es posible entonces, sí, mira, vivir el deleite de Dios. Nos gozamos en Dios, alabamos a Dios, buscamos a Dios, llenamos nuestra necesidad de Dios, sentimos sed de Dios y satisfacemos esa sed de Dios en Dios. Buscamos su presencia, buscamos deleitarnos en Él. Es hermoso, y eso es algo que nosotros deberíamos vivir permanentemente. Deberíamos deleitarnos en Dios siempre, para que esa inclinación hacia el mal, para que esa naturaleza pecaminosa mengue, que disminuya, que sea realmente no la que nos controle. Nosotros debemos aprender a encontrar el deleite en Dios, que lo más hermoso, que lo más sabroso en esta vida, que lo más feliz, que lo que más llene nuestro corazón de felicidad plenamente sea el deleitarnos en Dios. Cuando un cristiano, cuando una persona aprende a deleitarse en Dios, en su palabra, en la oración, en la presencia de Dios, cuando esa persona se deleita fuertemente, intensamente, constantemente en Dios, entonces la persona ejerce y vive en la libertad que Cristo le ha dado, y esa persona tiene más dominio sobre el mal que está ya incrustado en su ser. Esta es la clave. ¿Quieres ver por qué haces lo malo aunque no quieras? Probablemente la pregunta es ¿por qué? O la respuesta es porque no te estás deleitando lo suficiente en la ley de Dios, no te estás deleitando lo suficiente en la presencia de Dios, no te estás deleitando lo suficiente en lo que es la oración, no te estás deleitando lo suficiente adorando a Dios, alabando a Dios, conociéndolo, buscándolo, no le estás dedicando el tiempo que Él merece, no estás dedicándole a Él de tu tiempo, de tus energías para amarlo, para buscarlo, para conocerlo más. Esa es la razón por la que la carne tiene más dominio de una persona. Esa es la única explicación del por qué la naturaleza pecaminosa logra ejercer un control mayoritario en la vida, en las decisiones y en el comportamiento de las personas. Entonces nosotros debemos volver el deleite en Dios lo más importante en nuestras vidas, para poder vencer así lo que es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. El siguiente versículo, obsérvalo. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, está hablando del cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente, o la ley de mi interior. Y dice: y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está otra vez en mis miembros. Entonces está esta lucha. Sí, pero veo, dice, observo, es decir, yo me deleito en la ley de Dios, pero observo, y eso es algo que debemos aprender a observar también, observo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo. Y es que esa ley consiste en que mi cuerpo se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? El deseo de deleitarme en Dios. Yo me quiero deleitar solo en Dios, no me quiero deleitar en lo que es carnal, en lo que es mundano, en lo que es pecado. Entonces me encuentro que cuando me quiero deleitar en Dios, está esa otra ley que se impone en mi cuerpo, que básicamente se rebela contra ese deseo que está en mi mente. Es como cuando nosotros tratamos de buscar a Dios, deleitarnos en Dios, orar, leer la palabra, pero algo se nos presenta y fácilmente ya nuestros miembros, nuestro cuerpo se inclina más hacia eso. Hasta una distracción tal vez tan sencilla como, por ejemplo, ver un programa de televisión puede robarte la bendición de buscar deleitarte en Dios. Y dice entonces que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, porque al fin de cuentas, si te aparta de deleitarte en Dios, es muy probable que lo que estés haciendo, aunque sea relativamente bueno, pero si te aparta de deleitarte en Dios, probablemente se trate de una estrategia de la naturaleza pecaminosa para apartarte del deleite que produce Dios mismo. Y entonces mira estos gráficos que en buena medida ya lo vimos antes. Entonces esa parte oscura la debemos cambiar de color para que quede de la siguiente manera. ¿Cuándo queda de esta manera? De ese color amarillo, vamos a decir que ese color amarillo está simbolizando la libertad en Cristo. Cuando nos deleitamos en Cristo, entonces esa parte que era oscura
comienza a cambiar de color y comienza a convertirse realmente en un color distinto, en un sabor diferente, comienza realmente a darnos la victoria, comienza realmente a inclinarnos hacia lo que es bueno, hacia lo que es agradable a Dios, y eso es vivir y deleitarnos en la libertad que Cristo nos da. La libertad que Cristo nos da es para deleitarnos en Dios, deleitarnos en su palabra, para deleitarnos en su alabanza, en su adoración, para deleitarnos en el servicio que le hacemos a Él, para deleitarnos en oración, para deleitarnos buscando su presencia constantemente. Los versículos siguientes, que son los finales, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién me librará? Bueno, realmente Cristo nos ha liberado, y Cristo nos va a libertar también cuando vayamos a su presencia, es decir, al morir y partir de este mundo, y cuando Cristo cumpla sus promesas para con nosotros, Él nos librará completamente de este cuerpo que es de muerte o pecaminoso. Pero ya hoy en día en sí ya tenemos esa capacidad. Eso es lo que nos enseña la primera parte del siguiente versículo, cuando nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque realmente es Jesucristo, Señor nuestro, quien nos ha hecho libres de ese poder pecaminoso que está todavía en nosotros. Así es que espero que sigas meditando en este devocional y que continúes creciendo en estos aspectos muy importantes. Recuerda siempre, porque somos carnales por naturaleza, recuerda siempre porque cedemos ante nuestros malos deseos, y recuerda que también esto sucede porque no hemos aprendido a deleitarnos en la libertad que Cristo nos da. Que todo